Hola, buen día. Hoy quiero hablarles del tema de la cacería en una de mis tantas vivencias personales. Si el tema de la cacería no le interesa, pues está bien. Pero si escucha este relato, quizá al final tenga una nueva perspectiva de este controversial asunto de la cacería. Em, pues bien, yo tenía a los perros firmemente sujetos con fuertes correas de cuero enredadas en mis manos, las que protegía con gruesos y cálidos guantes para climas siberianos. Por fortuna ese día teníamos una temperatura muy agradable, no más de 0 grados centígrados. En el nevado y frío bosque ellos ya habían olfateado a la presa y sin dejar de ladrar como locos, tiraron con fuerza hacia adelante haciéndome caer de rodillas sobre la nieve. Seguí a los perros tan rápido como pude hasta encontrarlos. Estaban olfateando un sitio donde una piara de jabalís, Wildschweine, habían pasado la noche acurrucados. Los jabalíes, 8 o quizá un poco más, habían abandonado el echadero que habían construido escarbando entre la nieve y huían a causa de la bulla que armábamos al avanzar. Tuvimos mucha suerte de no encontrarlos. Aún hubiera yo llevado un rifle, pues ellos son mortalmente peligrosos cuando se sienten acorralados o cuando se sienten heridos. Eh, Al poco tiempo escuché en la distancia, al fondo de una cañada, los ecos y potentes disparos de los 3006 Springfield, eh, de mis compañeros de cacería. Ellos habían salido tiempo antes que yo a ocupar sus posiciones de tiro. Eh, un año antes de lo que aquí les estoy contando, surgió la oportunidad de participar en una cacería al más rancio estilo alemán. Eh, en posterior ocasión platiqué casualmente con mi amigo vecino Matías Kohl, técnico forestal, y le conté de la alegría que me había causado el sonido de las trompetas, Jack Horner y Jack Trompeten, donde su sonido retumba entre las montañas de manera muy hermosa. Eh, la primera vez que las escuché fue en Göttingen, mi ciudad universitaria en Baja Sajonia. Eran unos estudiantes que practicaban entonces la música de cacería. Pronto tuve la oportunidad de participar en una de ellas a invitación de mi amigo Matías Kohl, y confirmé a partir de ese momento que independientemente del país de origen de los cazadores, incluyendo a mis amigos mexicanos, todos ellos tienen la tendencia a magnificar con gran seriedad y emoción sus muy exageradas hazañas, que en su mayoría son cuentos. Como sea, al final todos disfrutamos de esas tertulias en donde con gran emoción relatan las mismas historias ya conocidas por todos, como si fuera la primera ocasión. Pues bien, llegamos muy temprano a un gran coto de caza, propiedad de uno de los cazadores del grupo. Éramos 14 personas aproximadamente y unos 12 perros. El propietario había obsequiado a los amigos del club la cacería de ese día, misma que se realizaba dentro de la temporada y de acuerdo a la ley. Eh, Mi amigo Matías me había equipado con toda la indumentaria propia de un buen cazador alemán, menos con el rifle. Él sabía de mi peligrosa condición de ser visco al disparar, imagínese usted. Después de tomar café de nuestros termos y comer un trozo de pan integral con algo de queso y jamón, nos alineamos en un lugar, en un claro del bosque, y formamos una gran U, una línea con una parte de los cazadores, otra línea enfrente con la otra parte de los cazadores con sus trompetas y cuernos, y en la línea de fondo nosotros quienes llevábamos a los perros y los teníamos a un lado. Bien,
El director de la cacería se colocó al centro, todo el mundo cayó y dio el obligado saludo de bienvenida y agradecimiento al dueño del predio por la oportunidad que daba para la cacería de ese día. Se explicó las reglas ya conocidas por todos, procediendo luego a señalar la ruta y los sitios donde cada quien debería colocarse, pidiéndonos que sincronizáramos relojes y deseando mucho éxito a todos y 0 accidentes. A su señal, los hombres de las trompetas tocaron la especial música de bienvenida y de inicio de cacería. Los perros, ustedes saben, ladraban como locos queriendo salir disparados por el bosque. A la hora convenida, quienes teníamos los perros, fuimos los últimos en salir, dando tiempo a que los tiradores se colocaran en los sitios previamente asignados. Avanzamos y no tardamos mucho en escuchar a lo lejos los ecos de los potentes disparos. Más adelante llegamos a los sitios donde ya estaban algunos perros y algunos cazadores con las piezas cobradas. Después de quitarles las vísceras, transportaron los animales a un sitio previamente acordado en donde se tomó un rápido refrigerio, se descansó un momento y de nuevo reanudamos la segunda y última etapa de la cacería. Al concluir la jornada, nuevamente nos colocamos en la formación acostumbrada, es decir, en U. El director de la cacería se felicitó por los buenos resultados con 0 accidentes y ordenó rendir homenaje a los animales caídos ese día, la parte más emotiva de la cacería. Ellos estaban alineados sobre el suelo de mayor a menor valor, es decir, primero los venados, Hirsch, los jabalíes, Wildschweine, y los conejos, Kaninchen, colocados en el suelo sobre su hombro derecho, en el centro de esa formación en U. A cada animal muerto, los cazadores que cargaban trompetas les hicieron honores colocándoles una canción, tocándoles una canción especial correspondiente únicamente a su especie. Es decir, a un venado, a un zorro, a un jabalí caído, no se le debe tocar la misma tonada. Quien sabe de ello puede reconocer en el eco de las montañas qué animal ha muerto, simplemente escuchando con atención el tono de las trompetas y de los cuernos. Bueno, luego entonces el director de cacería le colocaba a cada animal caído una ramita del bosque sobre su hombro. Otra ramita la colocaba sujeta al cintillo del sombrero del cazador, quien dando un paso al frente pues será felicitado, regresando posteriormente a su formación original, hasta acabar la ceremonia. Finalmente el director daba la orden a las trompetas para tocar la conocida y especial tonada de despedida y cierre de la cacería, otra vez con el acostumbrado aullar de los perros. En el invierno el día oscurece a las, 4 de la tarde. Es así que ese día terminamos la cacería temprano, quizá a las 3 de la tarde, para luego irnos a la taberna del pueblo a festejar tomando cerveza, y que no podía ser por supuesto de ninguna otra manera. Al vernos entrar, los parroquianos que allí estaban revisaban inmediatamente con su vista el sombrero de cada cazador que iba entrando y sabían quién había sido certero ese día allá en la montaña. Pues a continuación había una gran algarabía que festejaba la cacería, y había quienes estaban con coraje y sus sabidas justificaciones echándole la culpa a cualquier cosa por haber errado el tiro. Y yo me divertí escuchándolos, y sin quedarme atrás con mi gran tarro de fresca y
Obscura Bock Vía de Barril, pues participaba con ellos. Les diré que la cerveza Nochebuena de México es la que quizá más se parece a las inigualables Bock Vía alemanas que le encantan a mi amigo Rubencito. Bien, vamos al meollo del asunto. Es irreconciliable la postura de los cazadores, los propietarios de los predios y los conservacionistas. El tema no es sencillo. Les diré que la moderna gestión forestal alemana está altamente planificada gracias a la investigación biológica, al permanente inventario de los recursos naturales, al cuidadoso manejo técnico y económico de los predios forestales, atendiendo un marco regulatorio muy estricto y a instituciones funcionales que ya quisiéramos tener en México. Y ya en el siglo XVIII, los bosques alemanes y su biodiversidad mostraban grandes signos de deterioro por las enormes cantidades de madera que demandaba el naciente desarrollo industrial de aquella época y por la incontrolable cacería. Después de la Segunda Guerra Mundial, esa condición de deterioro comenzó a revertirse gracias a varias décadas de intenso y sostenido trabajo de restauración. Sin embargo, la lluvia ácida siguió siendo un problema como hasta la actualidad por las emisiones a la atmósfera, donde hay muchos óxidos nitrosos y óxidos de azufre que provocan lo que usted conoce como acidificación de los bosques, pero también en las ciudades. La absurda mentalidad de la explotación de recursos naturales, sean vegetales o animales, para beneficio de corto plazo, generalmente no existe en la mentalidad alemana, en donde además todo aprovechamiento debe de cumplir con la ley. Los dueños de los bosques ciertamente conocen las ventajas de las modernas prácticas de manejo forestal integrado, lo cual les permite conservar su valor económico, ambiental y social de manera sostenida durante muy largo plazo. Los dueños de los predios forestales pueden entonces, haciéndolo así, heredar la capacidad productiva de sus propiedades por muchas generaciones, ayudando al sustento de su descendencia si deciden seguir trabajando y viviendo del bosque, pero también con la ventaja de proporcionar servicios ambientales a la sociedad más allá de los linderos físicos del bosque hasta las zonas urbanas colindantes. Muchos de esos predios forestales bajo manejo tecnificado también son naturalmente cotos de caza durante varios meses al año y frecuentemente también para la pesca deportiva en los embalses, ríos, presas que pudieran tener esos predios. Y todo está regulado por leyes. La principal, en este caso del tema que les hablo, es la Bundesjagdgesetz, es la ley federal de caza, y un montón de normas y reglamentos. La conservación de la naturaleza y protección de la biodiversidad de los predios la realiza el dueño de la tierra, y quien la paga pues es quien se beneficia de lo que ahí hay. De esta forma el propietario obtiene dinero para trabajar e invertir haciendo uso legal de todos los variados aprovechamientos de los recursos existentes en su bosque, condiciones que tenga un buen programa de manejo, evitando desequilibrios en el balance natural del área y de todos sus componentes. Entonces, los dueños obtienen ingresos por la venta de madera certificada para diferentes usos, venta de frutos, semillas del bosque, hongos y hierbas medicinales y condimentos, hortalizas, peces, los mismos derechos de cacería que venden a particulares o a clubes de caza,
la cría y venta de animales domésticos, especies menores generalmente, alquiler de zonas para camping, para acampar y otros servicios demandados y pagados por practicantes del turismo de naturaleza y los consumidores que buscan siempre productos orgánicos libres de contaminantes. Además, quien se mete a predio privado o de propiedad pública a cazar o pescar, talar sin licencia ni permiso del dueño, se arriesga a una muy fuerte sanción económica y quizá la cárcel. Ser cazador, pescador furtivo o talamontes, entonces es altamente penado. El cumplimiento de la ley no está a discusión y hay de aquel que la viole. En toda la Unión Europea existe un creciente clamor ciudadano, la mayoría de ellos de origen urbano, poco familiarizados con la vida rural, y ellos se oponen muy seriamente a las prácticas de la cacería. Y esto sucede no solamente en Alemania, sino a nivel mundial en muchos países. Es así que a nivel global las evidencias de la depredación y la destrucción de hábitat para la vida silvestre son aterradoras, inaceptables. México es un mal ejemplo mundial de esta condición atroz. Penoso decirlo, pero eso es una realidad. Algunos dirán que tienen otros datos. Olvídalo. Así sucede entonces cuando no hay institucionalidad funcional para la conservación y el aprovechamiento equilibrado de los recursos naturales, tampoco sanciones ejemplares para quienes violan la ley, ni un marco legal estimulante a la conservación que dé beneficios económicos atractivos para los dueños de la tierra y que protejan ellos entonces ese capital natural en beneficio de sus familias y de la sociedad. Es así que la sola prohibición del aprovechamiento de recursos naturales, por ejemplo la cacería, tiene consecuencias catastróficas en el corto plazo para los bosques, selvas y toda la biodiversidad asociada a ellos. Ni qué decir de los servicios ambientales más valiosos que comienzan a perderse, a deteriorarse simplemente porque la sociedad no sabe valorarlos y es reacia a pagar su conservación, abusando de su uso. Por ejemplo, el agua, aquí en México. Aquí en nuestro país y en muchos lugares del mundo hay quienes practican la cacería de subsistencia, es decir, para comer simplemente. Así sucede en muchas poblaciones rurales pobres, donde con el tiempo se ha destruido el hábitat y llevado casi a la extinción a las especies locales de interés alimenticio, a causa simplemente de la sobreexplotación continuada y el uso de métodos y armas no permitidas y no legales tampoco. El principio de la sustentabilidad entonces está ausente en las zonas donde aún se practica este tipo de extracción o de cacería, generalmente en los estados del centro y del sureste de México. Quienes practican la cacería furtiva no respetan normas ambientales de ningún tipo y frecuentemente no cuentan con los registros y permisos necesarios para la aportación y uso de armas de fuego. De manera ilegal invaden propiedades ajenas y se apropian ilegalmente de los animales que logran localizar de día o de noche. No importan las vedas, las cantidades, sean hembras, crías o adultos, estén en época reproductiva, estén las especies o no protegidas por leyes ambientales, y no hay respeto al instrumento legal principal de este tema, que es la Ley General de Vida Silvestre. Conocemos cazadores ocasionales agrupados en pequeñas asociaciones o clubes de caza locales. En muchos de ellos el conocimiento sobre la
práctica cinegética es generalmente limitado con relación al ejercicio de buenas prácticas. Estas buenas prácticas consisten fundamentalmente en el conocimiento que debe tener el cazador de la biología básica y hábitat de las especies de interés cinegético, es decir, la cacería. Los aspectos jurídicos relacionados a la conservación y el aprovechamiento de la vida silvestre, pero también el manejo profesional, responsable y de seguridad de las armas, así como los principios del manejo y la ética responsable de la cacería. Cazadores formales tenemos pocos en México, es decir, aquellas personas que conocen y practican respetando los principios que rigen esta actividad, legales, éticos, técnicos, ya sea que esta se realice dentro del territorio nacional o fuera en safaris. Ellos son quienes sostienen económicamente la actividad de la conservación de grandes territorios, beneficiando a dueños de ranchos y sus trabajadores que cuentan con unidades de manejo para la conservación de la vida silvestre, UMAS, se le conoce aquí en México, pero ayudan a sostener una muy amplia economía con grandes derramas de dinero para pago de transporte, hospedaje, alimentación, compra de equipo, contratación de guías, taxidermistas, pago de seguros, pago de derechos, en fin, se mueven muchísimos recursos económicos alrededor de esta actividad. Y la cacería organizada bajo estas reglas, pues data desde antes del año 2000, cuando se creó la Ley General de Vida Silvestre. De modo tal que en los estados del norte de México, Baja California, Sonora, Chihuahua, Tamaulipas, Nuevo León, Durango y algunos más, se practica la cacería de esta manera, y en los ranchos convive el ganado doméstico con los animales de caza, los terrenos de cultivo y las áreas de bosque, y todo en programas de manejo según lo estipula la Ley General de Vida Silvestre, y se reducen entonces riesgos económicos para los productores en estas zonas de mayor riesgo por la condición ambiental de las lluvias y temperaturas. La muy limitada conservación de gran parte del territorio nacional no está pagado con recursos públicos, que cada vez se destinan menos por parte del sector ambiental. Tampoco está pagando la conservación los que practican la cacería de subsistencia, esto es obvio. Y mucho menos la pagan los cazadores furtivos. Tampoco la están pagando quienes abogan por la eliminación de la cacería, con toda la razón ética y moral que en su caso les pueda asistir. Termino. Es muy fácil caer en la trampa de medir con el mismo rasero a todos los que matan animales, sabiendo hoy que existen diversas categorías, motivaciones y niveles de impacto en la naturaleza, la sociedad y la economía por parte de quienes practican la cacería legal o ilegal. Siempre han existido y seguirán existiendo grandes dilemas ético-morales relacionados con el tema del aprovechamiento de la fauna silvestre y doméstica también, y con ello el riesgo de la doble moral en los juicios humanos, a veces muy duros y no correctamente fundamentados. Lo único que jamás, y menos en estos tiempos, estará a discusión es la urgente necesidad que tenemos de la protección y conservación de la naturaleza en todas sus expresiones, cuyos límites hace tiempo que hemos insensatamente rebasado. Hasta aquí mi relato del día de hoy. Cuídese mucho y cuide a su familia. Hasta la próxima.